El abuso y la oscuridad del corazón. Yo era rico. No solo de dinero, sino de orgullo, de poder y de soberbia. Tenía empresas, propiedades, respeto social y una reputación limpia ante los demás. La gente me admiraba y me llamaba exitoso. Pero nadie conocía la oscuridad que había dentro de mí. Nadie veía el desprecio con el que miraba a los pobres, ni la forma en que creía que el dinero me hacía superior a todos. Para mí, los necesitados no eran personas, eran herramientas. Creía que el mundo funcionaba así: el fuerte manda y el débil obedece. Nunca pensé en Dios. Si alguien hablaba de fe, yo me burlaba. Decía que la religión era para los fracasados, para los que no supieron triunfar. Yo confiaba solo en mí mismo, en mi inteligencia y en mi dinero. Un día llegó José. José era un hombre pobre, sencillo, de rostro cansado y manos marcadas por años de trabajo duro. Llegó a mi empresa buscando una oportunidad. No pedía limosna, pedía trabajo. Yo lo miré con frialdad y entendí que podía aprovecharme de su necesidad. Le ofrecí un salario injusto, horarios excesivos y condiciones humillantes. Él aceptó sin discutir. Eso me hizo sentir poderoso. Con el tiempo, el abuso aumentó. Lo hacía trabajar más horas sin pagarle. Lo reprendía frente a otros empleados y lo trataba como si no valiera nada. Yo disfrutaba verlo bajar la cabeza. Cada humillación alimentaba mi ego. Mi corazón se volvía más duro. Pero yo no lo notaba porque el dinero seguía llegando y los negocios prosperaban. José nunca se defendía. Nunca gritó. Nunca respondió con odio. Cuando yo alzaba la voz, él guardaba silencio. Cuando yo insultaba, él respiraba profundo. Muchas veces lo vi orar en silencio durante los descansos. Eso me irritaba. Me burlaba de su fe y le decía que Dios no lo sacaría de la pobreza, que la oración no pagaba facturas, que su fe no servía para nada. Él solo respondía con una frase: Dios es justo. Yo me reía. Mi vida exterior parecía perfecta, pero mis noches eran inquietas. Dormía mal, me despertaba con una sensación extraña en el pecho. Aún así, seguía endureciendo mi corazón. Pensaba que reconocer culpa era señal de debilidad, y yo no podía permitirme ser débil. Un día, José llegó enfermo. Su rostro estaba pálido, su cuerpo temblaba. Me pidió permiso para ir al médico. Yo lo miré con desprecio y le dije que si se iba, no volviera. Él insistió. Perdí la paciencia. Lo despedí en ese mismo momento, sin indemnización, sin compasión, sin humanidad. Cuando se iba, me miró y dijo algo que quedó grabado en mi mente: Dios ve todo, Él hará justicia. Después de despedir a José, al principio nada cambió. Yo seguía ganando dinero, cerrando negocios y aparentando éxito. Pensé que sus palabras no significaban nada. Pero poco a poco, todo empezó a derrumbarse. Inversiones que parecían seguras fracasaron. Socios en los que confiaba me traicionaron. Demandas legales comenzaron a aparecer sin aviso. El dinero se iba tan rápido como había llegado. Yo, que antes daba órdenes, empecé a suplicar. Yo, que humillaba, fui humillado. Yo, que me creía intocable, comencé a tener miedo. Las noches se volvieron más oscuras. La casa grande se sentía vacía. El silencio era pesado, insoportable. Empecé a recordar a José. Su paciencia, su fe, su mirada tranquila. Algo dentro de mí empezó a quebrarse, aunque yo intentaba resistirme. Una noche, solo en mi oficina, encontré una Biblia vieja que alguien me había regalado años atrás. Nunca la había abierto. Estaba cubierta de polvo, como mi conciencia. La abrí sin saber por dónde empezar. Leí sobre justicia, juicio y misericordia. Cada palabra parecía hablarme directamente. Sentí vergüenza. Sentí culpa. Intenté cerrar la Biblia, pero no pude. Sentí temor de Dios por primera vez en mi vida. Lloré. No por el dinero perdido. Lloré por el daño que había causado. Recordé cada humillación, cada abuso, cada desprecio. Entendí que mi riqueza había sido construida sobre el dolor de otros. Por primera vez,
Vi mi pecado con claridad. Y ese peso era más grande que cualquier deuda económica. Esa noche no dormí. Me arrodillé sin saber cómo orar. Solo pude decir: Dios, si eres justo, ten misericordia de mí. Sentí un silencio profundo, pero no vacío. Era un silencio que confrontaba. Al amanecer, tomé una decisión que nunca pensé tomar. Decidí buscar a José. No para justificarme, sino para enfrentar la verdad. Sabía que ese encuentro cambiaría algo para siempre, aunque no sabía cómo. Cuando encontré a José, vivía en pobreza extrema. Había perdido su casa, pero no su fe. Su ropa era sencilla, su vida difícil, pero su mirada seguía en paz. Yo esperaba desprecio, reproches, rechazo. Pero me recibió con humildad. Me escuchó en silencio mientras confesaba todo lo que había hecho. Cuando terminé, bajé la cabeza, avergonzado. José oró por mí. Oró por mi arrepentimiento, por mi restauración y por mi corazón. En ese momento entendí que yo era el verdadero pobre. Pobre de amor, pobre de fe, pobre de humanidad. Le pedí perdón. No con palabras vacías, sino con arrepentimiento real. Restituí todo lo que le debía. Mi orgullo murió ese día. No fue fácil, pero fue necesario. Con el tiempo, Dios restauró mi vida, no con riqueza, sino con paz. Aprendí que la justicia de Dios no siempre llega con castigo inmediato, sino con verdad y transformación. Dios defendió al humilde y quebrantó al soberbio. Hoy doy testimonio para que otros entiendan que la fe persevera, que la esperanza sostiene y que Dios hace justicia, aunque parezca tardar. Nada pasa desapercibido ante sus ojos. La oscuridad no vence a la luz. Dios hizo justicia, y también tuvo misericordia. Mensaje: sé humilde para tener la bendición de Dios. Comparte y suscríbete, hermano mío.